Número 6, unidad 2, libro de mate de quinto grado, tema 2.2, suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Siempre escribimos la generalidad, la fecha, el número de la clase, la página de referencia del libro de texto, que es la 32, y el tema, que aquí es 2.2, suma de ángulos internos de un cuadrilátero. También hay que fundamentar la teoría, lo que está dentro del cuadro rojo irá al cuaderno. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Calcular cuánto miden los ángulos internos de un cuadrilátero. En la clase anterior, el video anterior, calculamos los ángulos internos de un triángulo que nos dieron 180. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo con un cuadrilátero, ya con un lado más. Y vamos a ver que al final vamos a tener un cálculo de 360, pero vamos a deducir por qué nos da esa cantidad. Acá nos dice, analiza cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero. Aquí tengo la figura de un cuadrilátero, que es una figura de 4 lados, no necesariamente tienen que ser sus lados iguales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para comprobar que al final sus ángulos internos son 360? Bien, esta figura del cuadrilátero, marcamos de colores los ángulos, no importa los colores. Y ya que hemos marcado los ángulos, pues procedemos a trazar una línea que nos permita dividir ese cuadrilátero en dos. Aquí la tracé de esta manera, pero podía haberse trazado también de esta. Entonces, al trazar esa línea, me doy cuenta que tengo dos triángulos. Y en la clase anterior nos dimos cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos daba un resultado de 180. Entonces quiere decir que si aquí yo tengo dos triángulos, puedo decir que este triángulo tiene 180 y este otro triángulo tiene 180, que al sumarlo me da 360. Entonces acá ya tenemos en esta otra figura ya los triángulos por separado, y en base a lo que mencionaba anteriormente, sus ángulos internos son 180 y este otro 180. Entonces, al tener dos figuras, dos triángulos que sus ángulos internos son 180, simplemente voy a multiplicar por 2 porque tengo dos triángulos y al final me da 360. Entonces, de esta manera podemos notar que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero nos da 360. Y acá tenemos algo que nos reafirma, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es de 360. Bien, ahora pasamos a un ejemplo que nos dice cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero y ve a partir del resultado del literal A cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente cuadrilátero. Y tenemos un cuadrilátero, 4 lados, conocemos tres ángulos, entonces nos falta conocer cuánto mide el cuarto. Entonces, antes de todo, lo que hacemos acá es hacer una división que nos permite identificar que tenemos dos triángulos. Procedemos a la solución. Ya anteriormente demostramos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360, pues porque al dividir el cuadrilátero tenemos dos triángulos y cada triángulo, sus ángulos internos son de 180, y como tengo dos triángulos, los multiplico por 2 y al final nos da 360. Eso responde a lo del primer literal. Pasamos al literal B. Definimos si yo ya conozco el valor de tres ángulos, que en este caso el de 95, el de 115 y el de 80. Puedo plantear que debo restarle a 360 los ángulos conocidos. Entonces, ¿cómo nos quedaría una fórmula? El planteamiento de la operación, aquí escribimos 360 porque todo este cuadrilátero, sus ángulos internos miden 360. Y le voy a restar lo que mide el ángulo 1, que es 95, lo que mide el ángulo 2, que es 115, y lo que mide el ángulo 3, que es 80. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Allí enumeramos para que se nos haga más fácil. Y la operación nos quedaría 360 menos el ángulo 1, que vale 95, menos el ángulo 2, que vale 115, y el ángulo 3, que vale 80. A 360 le restamos 95, 115 y 80, al final nos da 70 grados. Y es de esta manera como nosotros vamos a calcular
los ángulos internos de un cuadrilátero. A lo que vale todos sus ángulos, le restamos los ángulos conocidos, que son los 3, y al final obtendremos una respuesta, lo que quiere decir que este ángulo que no conocíamos, en base a este cálculo, ahora podemos decir que vale 70 grados. Ahí tenemos unos ejercicios en la página 32, hay que resolverlos y nos vemos en el próximo video.